Pues continuamos con nuestras breves meditaciones de el libro de Números. Como expliqué la semana anterior, el capítulo 3 y 4 nos están explicando algo que pasó en el capítulo 1 y 2. ¿Qué nos están explicando el capítulo 3 y 4? Nos están explicando por qué no se contaron con las demás tribus a los levitas. Ya dimos una respuesta a eso. La razón es porque todo primogénito pertenece a Jehová. Todo primogénito pertenece a Jehová y de forma particular los levitas. Recuerden que los levitas se consagraron, por decirlo así, en el monte Sinaí, cuando matan a todos los idólatras que se habían doblado ante el becerro de oro. A partir de ese momento, los levitas se vuelven de su particular posesión. Y en el capítulo 4, no solo se nos explica cuál era la razón de su separación, sino se nos describen las obras particulares que el pueblo de Leví haría. Y es muy interesante cómo se nos introduce las actividades del pueblo de Leví. ¿Cuál era la responsabilidad de los levitas? La responsabilidad de los levitas la podemos resumir así: es guardar el templo, protegerlo de la inmundicia. Esa es su labor. De hecho, ¿quiénes son los levitas sino los servidores de Aarón? Pero vean cómo se nos introduce Aarón. En el capítulo 3 se nos dice que Aarón fue que tenía 4 hijos, 2 de los cuales murieron por el juicio de Dios. Es que Moisés quiere introducirnos el temor a Jehová. Moisés nos está introduciendo la seriedad de esta situación. Además, dice que la labor de los levitas, la palabra hebrea guardar, se repite más que otra en cuanto a las labores de los levitas. Así que aprendamos esto. Los levitas eran más que hombres de logística. Los levitas eran guardadores del templo. Ellos debían cuidar la santidad del Señor en el tabernáculo. Por eso es que se nos describe este largo pasaje del capítulo 4. Porque aquí se nos pone cada una de las actividades que los levitas deberían hacer. ¿Qué aprendemos de esta larga lista? ¿Qué hay para la iglesia del nuevo pacto de estas largas descripciones de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer? Bueno, tres cosas me gustaría poner delante de ustedes que debemos aprender en el nuevo pacto respecto a este detalle. En primer lugar, el cristiano sirve en el templo. Una de las aplicaciones inmediatas para el creyente del nuevo pacto es que ahora ya no es solo parte del pueblo de Dios que tiene la oportunidad de trabajar en el tabernáculo, sino que ahora todo el pueblo de Dios es su siervo. Todo el pueblo de Dios se encuentra consagrado a Jehová. Hermanos, esto es una gran realidad del nuevo pacto. Pablo llama a la iglesia sacerdocio santo, ni siquiera lo llama levitas santos, les llama sacerdocio santo. Esto es, ahora los levitas los cristianos son llamados sacerdocio porque ellos tienen la oportunidad y el privilegio de servir con sus propias manos el establecimiento del reino de Dios. Hermanos, esto debe ayudarnos a entender lo que es el servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia es más que agradar al ojo humano. El servicio en la iglesia es buscar agradar a aquel que nos ha comprado por su bendita
sangre. El servicio en la iglesia no debe ser visto como una carga obligatoria pesada, sino que debe ser visto como un gran privilegio. Noten esto, en el capítulo 3, versículo 10, dice que Aarón y los levitas debían cuidar que ninguno otro de la tribu se acercara al templo si no era de la forma apropiada, y lo debían cortar del pueblo si así lo hacían. Hermanos, si ahora nosotros tenemos el privilegio de tocar las cosas santas, debemos modificar la forma en la que vemos el servicio en la iglesia. Muchos pueden llegarlo a ver como algo pesado, como algo tedioso, como algo obligatorio. Si lo ves así, es porque no entiendes lo que es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es el templo que se está construyendo y es tu privilegio, es un privilegio poder poner una piedra en este templo. En segundo lugar, aprendemos que la iglesia del nuevo pacto, como la iglesia del antiguo pacto, tienen un orden. ¿Es cierto, hermanos? Todos somos llamados a velar por la pureza de la iglesia. Hermano, los levitas no debían dejar entrar impureza al templo. Todos nosotros estamos llamados, hermanos, a proteger la iglesia del pecado, a exhortar a los que andan desordenadamente, a llamar la atención a los que viven no conforme a la buena voluntad de Dios, a los que practican la maldad, a los que practican el pecado, y no permitirles que toquen las cosas santas de Dios, como es la cena del Señor. Ese es deber de todos, no solo del pastor o los diáconos. Todos somos llamados a velar por la santidad de la iglesia. De tal manera, hermano, que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si se arrepiente, gloria a Dios, pero si no, échalo fuera. ¿Por qué? Un poco de levadura hará la iglesia corrupta y no queremos tal situación. Aunque eso es verdad, no obstante, otra cosa que aprendemos de Números 4 es que hay un orden en la iglesia. ¿Saben? Creo que es evidente, aún por el acomodo de nuestras sillas, que estamos en circunstancias diferentes a las comunes. Aún por el anuncio con el cual todos ven al ingresar. No se saluden de mano ni de beso, mantengan su distancia. Y estas circunstancias han hecho preguntarse a personas cuestiones muy interesantes, como si debemos celebrar la cena del Señor en nuestra casa, que el papá la administre o no, ya que estamos fuera. Hermanos, Números 4 nos dice la seriedad con la cual el servicio al Señor debe ser tomado. Es cierto, todos participamos en la construcción del templo, pero nota esto, aún entre los levitas había distinción de decir, tú ibas a encargarte de esto, tú te encargas de esto. Hay un orden. Dios ha dado diferentes dones y diferentes llamados para que nos encarguemos cada uno de nuestros llamados y de nuestros deberes. La iglesia debe ser muy celosa en guardar el orden establecido. No hay tal cosa como pastoras. No hay tal cosa como jóvenes pastor de jóvenes o cosas semejantes. Hay oficios en la iglesia y su nombre es pastorado y su nombre es diaconado y los miembros de la iglesia. Hermanos, este texto de Números 4 nos ayuda a buscar con celo el orden en la iglesia y guardarlo. No hay tal cosa como participar de la cena del Señor en tu casa, porque la cena del Señor es aquella institución que los oficios designados, el pastorado de la iglesia, debe proveer a los miembros en el orden adecuado que es la iglesia, el contexto. ¿Qué vas a celebrar cuando tomes el pan y el vino en tu casa? En primer lugar, es el oficio particular que debe hacer esta ordenanza. Y en segundo lugar, ¿qué vas a celebrar? Si la cena manifiesta nuestra unidad común, ¿qué vas a celebrar?
Cuidémonos en medio de este caminar difícil, inventar cosas, sino más bien reservar y guardar el orden de la iglesia, hermanos. Eso nos hará anhelar y rogar más para que esto calme pronto. Si perdemos de vista el orden particular y único de la iglesia, nos vamos a relajar. En primer lugar, vamos a pecar contra el Señor por hacer las cosas en desorden. Pero en segundo lugar, vamos a relajar la importancia de la iglesia. Notemos esto, hermanos. Es solo el orden de la iglesia en la cual la cena, el bautismo y la predicación formal de la palabra. Hay otro tipo de predicación, como los puritanos la llamaban, una predicación más general que todos debemos hacer. Pero hay una predicación que es hecha desde el púlpito, que debe ser realizada por los oficios de la iglesia. Esto es muy importante mantener, hermanos. La iglesia es una monarquía y Cristo es el rey y Él determina cómo se realizan las cosas. Pero habiendo puesto esto delante de sus ojos, las cosas prácticas que aprendemos aún para nuestras circunstancias actuales, ahora me gustaría llevar sus mentes y corazones a contemplar a Cristo por medio de Números 4. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo es por excelencia el levita protector de la casa de Dios. Vean esto. Adán fue puesto en un templo jardín o jardín templo. Adán debía quitar toda cosa inmunda del templo por medio de vencer la tentación. La serpiente, una cosa inmunda, llegó al templo. ¿Qué debía hacer Adán? Aplastarla. Debía echarla fuera por el mandato de Dios. Pero él cedió, el templo se corrompió. ¿Y qué hizo Dios? Se apartó en forma de juicio de Adán. Hermanos, Cristo, el mejor Adán, es el verdadero levita que guarda a la iglesia de cualquier cosa inmunda. Es el verdadero Aarón. Porque a diferencia de Aarón, nuestro Señor Jesucristo no falló en nada en guardar el templo del Señor en forma pura, absoluta. Nuestro Señor es aquel que llega y limpia el templo diciendo, esto se ha convertido casa de ladrones, esto se ha convertido algo que no es la voluntad del Padre, el templo se ha corrompido. No obstante, hermanos, como el verdadero Aarón, no solo es aquel que limpia el templo, pero es aquel que forma un templo, hermanos, incorruptible, inmarcesible. Un templo que no puede contaminarse más. Nuestro Señor vivió en este mundo y limpió el templo físico, pero después dijo, derribad este templo y en 3 días lo resucitaré. Limpiar este templo y en 3 días lo vamos a levantar para que entre en tal estado donde ya no pueda tener más corrupción. Y hermanos, es de ese templo que ahora participamos, un templo con el cual podemos gozar de comunión continua con Dios y que ahora no hay riesgo, hermanos, de que el templo, nuestro Señor Jesucristo, no hay riesgo en su obra, pues ha conquistado y ahora se encuentra a la diestra del Padre en su cuerpo glorificado, habiendo construido un templo santo para su iglesia. Y hermanos, es de ese templo santo que hoy venimos a gozar. Es de la presencia de Dios segura que venimos a gozar, hermanos. Nuestra confianza en el día del Señor es que el Cristo resucitado nos une al Padre por el Espíritu Santo para gozar de su bendita presencia. Hermanos, preparemos nuestros corazones para este gran día de celebración, para este gran día de ánimo y de consuelo, donde venimos a gozarnos en este templo exaltado y glorificado.